Bienvenidos al sentido de la fe. Hablar de la creatividad como forma de discernimiento puede parecer extraño a quienes buscan certezas inmediatas, como si la vocación fuera el resultado de una ecuación moral o del fruto de una intuición emocional. Pero la tradición cristiana ha demostrado que el camino hacia el propio llamado siempre se abre como un enigma. ¿Cómo distinguir lo que proviene de las meras inclinaciones humanas, de aquello que, de manera silenciosa y real, brota de la profundidad donde Dios actúa? Toda generación vuelve a esta pregunta, y cada época la formula con una tonalidad diferente. En los siglos de San Columba, la pregunta resonaba en una Europa porromana desgarrada donde la fe iba abriéndose paso entre restos paganos, luchas tribales y la fragilidad de estructuras monásticas que apenas empezaban a consolidarse. Como ocurre en las grandes transiciones históricas, la incertidumbre humana exigía una brújula espiritual que permitiera reconocer la verdad, no solo en palabras, sino en la trama silenciosa de la vida. Esa brújula rara vez nombrada, pero siempre activa, es la que empuja a examinar si una aspiración huele realmente evangelio, si su sabor coincide con la tradición o si su resonancia interior late un eco que no proviene del ego sino de la gracia. Ese mismo enigma se expresaba en los pueblos celtas, no tanto en tratados teológicos como en objetos visuales. Piedras erguidas, símbolos espirales, cruces talladas que comenzaron lentamente a reemplazar menhires arcaínicos. La creatividad religiosa, especialmente en la piedra, se convirtió en un espacio donde los cristianos de aquellas tierras podían probar las intuiciones que tenían acerca de Dios, pues así como la palabra escrita quedaba confinada en la escriptoria, las piedras quedaban expuestas al viento, al musgo y a las generaciones futuras. En aquel mundo, la piedra era el testigo impasible de la verdad. Por eso cuando la población analfabeta se enfrentaba a un símbolo cristiano tallado, no solo veía una obra artística, encontraba una afirmación catequética que podía perdurar más allá de sus propias vidas. La piedra servía para medir la hondura de la fe, para verificar si el mensaje que se intentaba transmitir era digno de la memoria eterna. Y en ese escenario nacía la vocación de Columba. No solo fundar una comunidad, sino permitir que los pueblos vieran, tocaran y sintieran la fe en formas que hablaran su propio idioma cultural. Sin embargo, para comprender el modo en que Columba desarrolló esa misión personal, una misión que conjugaba penitencia, creatividad y fundación espiritual, hacía falta volver a sus raíces, tal como Adomnan, su sucesor, quiso presentarlas. La Vita no es solo una biografía, es un espejo espiritual donde el lector de cualquier época puede ver que la madurez cristiana no surge de explosiones espontáneas de fervor, sino del lento aprendizaje de la verdad. Columba creció en un mundo donde la iglesia era joven, donde la estructura monástica apenas se afirmaba y donde el cristianismo convivía con creencias druídicas que todavía conservaban el prestigio y autoridad simbólica. En ese ambiente lleno de tensiones entre tradición pagana y renovación evangélica, él aprendió a distinguir lo que edifica de lo que confunde. Entendió que la santidad no podía mimetizarse con el poder tribal ni ponerse al servicio de rivalidades entre clanes. ¿Era un noble? Sí, pero pronto descubrió que su nobleza que importaba no era la del linaje, sino la del corazón transformado. Así se fue forjando en él una sensibilidad para reconocer lo que era coherente con la revelación, aún antes de fundar Lona y de dar forma a su obra cultural. La alegoría espiritual de Teatira, que más tarde serviría para descubrir los peligros y grandezas del largo periodo medieval, puede ayudar a leer su itinerario, porque Teatira simboliza la clave profética, la unión paradójica entre esplendor y corrupción, épocas donde la Iglesia producía maravillas teológicas, litúrgicas y misioneras, y sin embargo también se dejaba seducir por formas de poder, compromisos ambiguos o doctrinas torcidas. En tiempos de Columba, aunque cronológicamente anteriores al marco típico de Teatira, ya existían sombras similares: la tentación de usar la religión como arma política, la manipulación de lo sagrado para legitimar ambiciones territoriales, o la de dejar que el prestigio monástico se convirtiera en una forma de simonía espiritual. Columba percibió estas tensiones y las enfrentó no con discursos polémicos, sino con una vida que buscó pureza en el corazón. Si se quiere, su misión nació de una protesta silenciosa contra Jezabel alegórica, aquella figura que representa la seducción del poder, la manipulación religiosa y la deformación de la verdad.
Pero esta sensibilidad espiritual no surgió de él por simple introspección. La tradición le recuerda como un hombre ardiente, impulsivo, capaz de pasiones intensas, que incluso pudo provocar un conflicto armado entre clanes por la copia de un salterio. Esa batalla de Culdremé lo marcó de manera irreversible. Según la tradición, su defensa apasionada del libro provocó un derramamiento de sangre que pesó en su conciencia como una sombra lacerante. Ningún tratado moral lo convenció de su error. Fue su propia experiencia de dolor y culpa la que reveló que el amor a la cultura no puede convertirse en una extensión del orgullo personal. Ese episodio se convirtió en la bisagra interior que separó sus motivaciones iniciales, de orden más tribal que espiritual, de la misión que lo transformaría en padre de un pueblo cristiano. La culpa no lo llevó al estancamiento, sino que se convirtió en punto de conversión. Eligió el exilio como respuesta al plan de Dios, como forma de penitencia activa que le permitiera construir su vida desde la humildad. Al dejar Irlanda y dirigirse a las tierras del norte de Britania, Columba emprendió algo más que un viaje geográfico. Entraba en la peregrinatio pro Cristo, la condición del que se despoja de su seguridad para vivir únicamente de la providencia. Ese movimiento interior que muchos monjes celtas vivieron como una forma extrema de disponibilidad radical, permitió que su vocación adquiriera un sabor nuevo. Dejó de ser líder orgulloso de un linaje para convertirse en un padre espiritual que debía enseñar a otros a renunciar a sí mismos. Así comprendió que su misión personal no consiste en imponer un orden religioso ajeno, sino en ayudar a que las culturas del norte descubrieran en Cristo la plenitud de sus mejores intuiciones. No destruyó símbolos antiguos, los transfiguró. No suprimió la creatividad del pueblo, la elevó. Y al hacerlo, mostró que la evangelización auténtica no opera por negación, sino por cumplimiento. La barca de cuero con la que navegó desde Irlanda hasta Alona sería, para sus discípulos, la imagen viva de lo que implica dejar entrar a Dios en los movimientos más frágiles y arriesgados de la existencia. Fundar Lona fue un acto de audacia, pero también de discernimiento. La isla, pequeña y expuesta al viento, se convirtió en un centro de sabiduría donde la oración, el estudio y la copia de manuscritos y artesanía sacra se tejían en una unidad que daba forma a una nueva cultura. Columba comprendió que la palabra no podía quedar reducida a sonido efímero, tenía que tomar cuerpo, y ese cuerpo se formaba no solo en las páginas iluminadas, sino también en piedras talladas. Muchas de las futuras high crosses, monumentos que siglos después reflejarían el esplendor del arte insular, tuvieron su germen en lona. No se conservan en esculturas de su tiempo, pero sí el ambiente que lo creó. El etos donde la belleza no era lujo sino catequesis, donde la piedra se volvía libro para los que no sabían leer, donde los símbolos cristianos absorbían las formas celtas de entrelazos, nudos y espirales que revelaban la eternidad divina. La Vita recoge momentos que permiten vislumbrar esta creatividad espiritual. Adomán narra, por ejemplo, cómo Columba encargaba herramientas a los herreros del monasterio para la construcción litúrgica. Ese detalle aparentemente cotidiano señala el centro de su pedagogía. La fe no es abstracta, exige manos trabajadoras. La encarnación cultural requiere el esfuerzo paciente del martirio, del cincel y del manuscrito. Y aunque en su época el cincel no se aplicaba a piedra monumental como en los siglos posteriores, detalle que la tradición escultórica heredaría más tarde, el simbolismo permanece. La vida cristiana consiste en ser tallada y en tallar el mundo según el designio de Dios. En lona, cada hermano aprendía que el Evangelio exige ser inscrito tanto en el pergamino como en el paisaje. Así, cuando generaciones posteriores levantaron cruces esculpidas de varios metros de altura, lo hicieron como prolongación de la institución fundamental de Columba. La palabra debe convertirse en signo visible que transforma el entorno, uniendo cielo y tierra en un lenguaje comprensible para los sencillos. La lucha de Columba no fue únicamente cultural, también experimentó combates interiores, crisis de discernimiento, donde debía purificar sus motivaciones y ordenar sus afectos. Su temperamento ardiente podía desviarlo hacia formas de vanidad espiritual, hacia un celo excesivo que confundiera la defensa del Evangelio con la defensa de su propio honor. En esas tensiones aprendió a dejarse guiar no por impulsos momentáneos, sino por una resonancia que provenía de una profundidad más honda. Esa resonancia, que no se confunde con sentimentalismo,
fue la que le permitió resistir desviaciones doctrinales y desafíos paganos. Los relatos de Adamnan sobre milagros, visiones o expulsiones de demonios deben leerse como símbolos del discernimiento interior. La palabra que bendice una casa y expulsa un demonio es la misma que expulsa el orgullo del corazón. La autoridad espiritual que Columba ejercía no nacía del rango social, sino del ejercicio constante de la humildad, porque solo quien se vacía puede ser enviado. En su interacción con reyes pictos y líderes tribales, Columba mostró una intuición clara para distinguir lo que venía de Dios y lo que provenía de intereses humanos. No se dejó seducir por alianzas ambiguas ni permitió que sus comunidades quedaran atrapadas en juegos políticos. La alegoría de Teatira ayuda a comprender esta actitud. Así como la iglesia medieval enfrentaría siglos después la tentación de acomodarse a estructuras corruptas, también Columba tuvo que resistir a presiones que buscaban instrumentalizar su carisma. Y lo hizo con la fuerza invisible de la pureza interior. En lugar de ceder ante la ambigüedad, se mantuvo fiel a la esencia del Evangelio, mostrando que la misión no puede ser rehén de conveniencias. Su comunidad monástica debía ser un faro, no un brazo de poder tribal. Esa fidelidad le costó tensiones, incomprensiones y conflictos, pero lo liberó para cumplir su misión sin comprometer la integridad del mensaje cristiano. El sol, que en lona suele ocultarse tras velos de bruma incluso en pleno verano, abrió en ese instante un resplandor inesperado. El pequeño taller quedó dorado y Columba entendió que aquella luz no le pertenecía. Era como si el propio Cristo iluminara el mármol para revelarle el verdadero combate. No la obra visible, sino la forma interior del corazón. Pensó en la tensión permanente entre la pureza de la misión personal y la fascinación por el ser admirado. El eco discreto de Jezabel que siempre intenta seducir al alma consagrada, prometiendo relevancia, influencia y reconocimiento. Y en ese reconocimiento, la voz del orgullo susurra su propuesta. Hazte imprescindible, que te necesiten, que te aclamen. Recordó entonces cómo los años posteriores a su llegada a Lona, muchos nobles del norte comenzaron a verlo como si fuera un profeta de linaje. Algunos lo buscaban para legitimar sus alianzas, otros para interpretar augurios, otros, los menos, para recibir instrucción evangélica. Y cada vez que alguien intentaba convertirlo en un símbolo político, el santo respondía con más severidad que antes. El siervo de Cristo no está para adornar coronas, sino para salvar almas. Lo decía con calma, pero su corazón temblaba. Sabía que si aceptaba el más leve elogio como derecho propio, la misión podía torcerse. Allí radica la advertencia de Teatira. Hay momentos de esplendor eclesial en que la belleza de la liturgia, la hondura intelectual y la eficacia misionera conviven misteriosamente con la tentación de desviarse un grado, apenas uno, de la transparencia evangélica. Mientras meditaba, siguió suavizando los pliegues del rostro de la Virgen labrado por Baitene, obra torpe pero sincera, y sintió que el mármol cobraba un brillo casi húmedo. No era un milagro, era el pulido responsable de las horas y horas de trabajo. Aquella resistencia de la piedra que al principio lo había irritado empezó a revelarle un secreto más profundo. La vocación de un pastor exige el mismo tipo de paciencia silenciosa. La piedra no se transforma con golpes de ira, sino con toques firmes, medidos, constantes. Y así también la comunidad que Dios confía a un guía no puede formarse desde la impaciencia, sino desde la fidelidad cotidiana, desde la mansedumbre que no renuncia a la firmeza. Lo entendió con claridad. No viene a esculpir la roca, sino a dejar que Cristo esculpa en mí su identidad. La primera vez en semanas que una luz interior lo pacificaba por completo. A lo lejos oyó las voces de jóvenes que cantaban los salmos vespertinos. Sus voces eran recordatorio de los años por venir. Generaciones enteras que beberían de la fe transmitida en Lona, aun cuando él ya no estuviera. Pensó cómo el monasterio, al igual que la iglesia de los siglos futuros, experimentaría tiempos de esplendor y tiempos de sacudida, momentos en los que la liturgia sería la gloria del pueblo cristiano y otros en los que la corrupción interna provocaría escándalos. Y comprendió que la misión de un santo no es garantizar la perfección de la iglesia, sino sostener su fidelidad a Cristo incluso en medio de contradicciones. Ese pensamiento lo condujo casi sin proponérselo hacia la reflexión sobre la misión personal como combate interior.
Ya no lo entendía como el impulso juvenil de conquistar territorios para el Evangelio, sino como la capacidad de permanecer humilde cuando Dios concede frutos y permanece firme cuando Dios permite pruebas. Y se preguntó, por primera vez en voz alta, ¿cómo se responde al plan de Dios cuando la voluntad parece rompernos? La pregunta quedaba suspendida en el aire, sin necesidad de respuesta inmediata, porque la verdadera sabiduría, pensó, no consiste en conocerlo todo, sino en reconocer el momento exacto en que la propia fuerza debe ceder ante el misterio. Cerró los ojos y recordó a Aidán de Lindisfarne, su discípulo espiritual, aunque no vivieran al mismo tiempo, como si esa memoria anticipada viniera del espíritu. Lo vio caminando con sencillez entre los pobres del norte, sin la rigidez de la ley, sin la dureza que él mismo había tenido en su juventud. Quizás, se dijo, la identidad de Cristo se revela más en la mansedumbre que en la fuerza. Aún así, la suavidad no equivale a rendición. La mansedumbre auténtica es la fortaleza controlada, como el cincel no rompe la piedra, sino que la persuade. Se levantó del banco, miró la obra inconclusa. El rostro de la Virgen tenía una serenidad que parecía más profunda que la del propio Columba, y comprendió que él no la había creado, simplemente había liberado una forma que ya estaba allí esperando. El monje alzó entonces una oración silenciosa, que su corazón quedaría así también disponible para que Cristo revelara la forma que desde siempre había dejado inscrita en él. Ese gesto casi imperceptible marcó un punto de inflexión interior. La isla entera guardó silencio en un instante, o así le pareció. El viento se detuvo, la marea se suavizó, las gaviotas callaron, todo era quietud, y en esa quietud Columba sintió que su vocación, lejos de agotarse, se estaba abriendo a un tipo de madurez distinta, no la del fundador que dirige, sino la del pastor que acompaña. La misión cambiaría de rostro, pero no de sustancia. Él mismo estaba siendo por fin esculpido. Al anochecer, los hermanos regresaron al taller. Baitene se sorprendió al ver la escultura tan avanzada. Otro monje dejó escapar un suspiro. Columba no dijo nada. Solo se apartó un paso, como quien reconoce que la obra no depende de él. Los demás comprendieron inmediatamente la humildad de su gesto, que revelaba más que cualquier discurso. Uno de los jóvenes movió algo que no sabía explicar. Colocó una lámpara de aceite frente a la escultura. La luz tembló sobre el rostro de la Virgen, produciendo sombras que parecía respirar. Nadie habló. Fue entonces cuando Columba, casi sin proponérselo, pronunció la frase que debía coronar su discernimiento, aquella que solo ahora hacía sentido pleno. Cito textualmente: he peleado la buena batalla, he mantenido la fe, ahora solo me queda ser hallado fiel. La frase no era un anuncio de muerte, sino una despedida solemne. Era simplemente la confesión tranquila de un hombre que después de una vida de intensidad, luchas, penitencias y obras misioneras, había descubierto que la santidad no consiste en lo que uno hace, sino en lo que uno permite que Dios haga. Esa certeza tan delicada como la suavidad del mármol recién pulido transformó toda su mirada. El viento volvió a soplar, esta vez con un rumor distinto. Ya no era la voz de la tormenta que tantas veces había azotado la isla, sino el murmullo familiar del espíritu que guía sin imponerse. Columba cerró los ojos, respiró hondo y sintió que por primera vez en muchos años su alma descansaba. No porque su obra estuviera completa, ningún santo la completa en esta vida, sino porque había comprendido su verdadero lugar dentro del misterio. Él no era el arquitecto de la misión, era simplemente un servo que sostiene la lámpara para que Cristo ilumine. Y así en el silencio del taller, entre polvo de piedra, herramientas gastadas y el canto lejano de los salmos, el santo de lona se abandonó finalmente a la paz que había buscado desde joven, una paz firme, llena de claridad y al mismo tiempo envuelta en una suave penumbra, una paz que no brotaba del éxito misionero ni de la disciplina ascética, sino del encuentro íntimo con aquel que había moldeado su alma desde antes que él lo supiera. La lámpara tembló una vez más, luego permaneció quieta. Columba, al contemplar la escultura terminada, entendió que aquella imagen de piedra era su propio corazón, trabajado, pulido, herido, y sin embargo, resplandeciente. Con esta certeza profunda, serena, definitiva, dejó que la noche envolviera la isla mientras repetía en su interior la última palabra
que le quedaba por decir. Fiel. Y así, San Columba de Nola, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solo su vida, sino también las realidades temporales en la vida de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen interceda por todos nosotros.